Buenos días, sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un texto bíblico. Recuerde usted bien que son 4 evangelios. Primero, San Mateo, segundo, San Marcos, tercero, San Lucas y cuarto, San Juan. Cada uno escribió el evangelio de acuerdo a la gracia del Espíritu Santo que le concedió a cada uno. Este evangelio ya lo hemos subido. Sí, es la segunda vez que lo subimos, pero lo subimos en Mateo. Hoy vamos a subirlo en Lucas. En Mateo se llama la agonía de Jesús en Getsemaní. En Mateo se llama la agonía de Jesús en Getsemaní. Hoy este evangelio se llama Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús en el huerto de Getsemaní del evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículo 39. Sí, Jesús en el huerto de Getsemaní de Lucas 22, 39. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al cerro de los Olivos. Lo seguían también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después Jesús se alejó de ellos, como a la distancia a la que tira una piedra, y doblando las rodillas oraba insistentemente y decía: Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después vino un ángel del cielo a animarlo, y entonces comenzó a orar insistentemente, y su sudor se convertía en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue donde estaban sus discípulos, y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Y Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación, para que no caigan en la tentación. Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12, se acercó y le dio un beso a Jesús. Y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Sí. Y uno de ellos era el servidor del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, pero Jesús le dijo: basta. Tocando la oreja, lo sanó. Después Jesús les habló a los que habían venido a detenerlo, y les dijo a los jefes de los sacerdotes, a la potencia del templo y a las autoridades judías: ¿qué acaso soy un bandido para que vengan a salir amarrados, para que vengan a acusarme a espadas y palos? Todos los días, día a día, estaba con ustedes enseñando en el templo, pero ahora dominan las tinieblas y les toca a ellos su turno. Esta es palabra del Señor. Vemos como en este evangelio de la agonía de Jesús en Getsemaní, aquí se llama Jesús en el huerto de Getsemaní, y en Mateo se llama la agonía de Jesús en Getsemaní, y aquí se llama Jesús en el huerto de Getsemaní. Cada uno lo presenta según le fue dado la enseñanza del Espíritu Santo. Pero vemos cómo hoy el Señor Jesús nos presenta, nos enseña que tenemos que sufrir para entrar en el descanso eterno, que tenemos que sufrir para llegar a gozar de la presencia divina junto con el Padre y el Señor Jesús, junto también con nosotros
a este mundo solamente venimos a sufrir. Vemos como Jesucristo se acerca el día de su muerte. Y como se acerca el día de su muerte, Jesús tiene que ser preparado. Jesús en el huerto de Getsemaní tiene que ser preparado. Él sabe y entiende perfectamente que del Padre nació y al Padre tiene que volver. Así lo mismo sabemos que ya nacimos y ahora tenemos que morir. Tenemos que morir. Cuando Jesucristo quiera, cuando Él quiera, nadie puede decidir sobre su vida, porque cuanta gente se ahorca de adrede, y esta gente que se ahorca de adrede, pues lógicamente tiene que ir a pagar a las llamas del infierno por haberse quitado la vida él solo. Cuántas mujeres que salen embarazadas matan al niño que está dentro de su vientre, o a la niña que está dentro de su vientre, la matan porque no quiere tenerlas, si les gusta andar prestando las nalgas a cualquiera, y después que salen embarazadas ya andan dándole muerte al niño o a la hija que no lo dejan nacer. Tenga cuidado con eso, señorita. Tenga mucho cuidado con eso, señora, porque eso no es así. A Jesús le gustan las cosas derechas, no le gustan las cosas chuecas. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos. Lo siguieron también sus discípulos para que, cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en la tentación. Oren para que no caigan en la tentación. Después de esto se alejó como a la distancia a la que tira una piedra, y doblando las rodillas oraba con insistencia, diciéndole al Padre: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vinieron unos ángeles del cielo a animarlo. Entonces Jesús comenzó a orar insistentemente, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Entonces su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, todavía fue hacia donde estaban sus discípulos y los halló dormidos, vencidos por la tristeza, y les dijo: ¿Cómo pueden dormir? Levántense y lloren para que no caigan en la tentación. Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12, se acercó a Jesús y le dio un beso en la mejilla. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Vemos cómo este mismo discípulo, este mismo apóstol que andaba al pie de Jesús, va y lo vende con los jefes de los sacerdotes, con las autoridades judías y con los jefes de la policía del templo. Va y lo vende en 30 monedas de plata, ¿sí? Por eso Cristo le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué poco vale Cristo para este dinerero, para este ambicioso, que después va él solo a ahorcarse porque reconoce que ha traicionado al Señor de señores, al Maestro de la vida. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús: Señor, sacamos la espada. Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha, pero Jesús les dijo: basta. Y tocándole la oreja, lo sanó y lo curó. Después Jesús habló
Después Jesús habló a los que habían venido a tomarlo preso, jefe de los sacerdotes, las policías del templo y las autoridades judías. ¿Soy acaso un bandido para que hayan salido armados de espadas y palos? Yo estaba día a día con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero ahora que dominan las tinieblas, les toca su turno. Vemos como el Señor Jesús se da cuenta que llega la muerte, que llega la hora de que tiene que partir. 3 días y 3 noches a vivir, a dormir en el corazón de la tierra, porque al tercer día el Padre lo resucitará con ese poder lleno de gloria, ¿sí? Con ese poder lleno de gloria, porque Él tiene que resucitar. Y dice el maestro Pablo, si Cristo no resucitó, vana es mi predicación. Si Cristo no vive, ¿para qué me ando esforzando en peligros? ¿Para qué me ando metiendo en cosas que no me importan? Si Cristo no está vivo, vana es mi predicación. Pero yo vengo a predicarles a un Dios de vivos, no a un Dios de muertos. ¿Cuánta gente piensa que Cristo está muerto, sí? Y Pablo te la pone tan claritamente la cosa. Pablo, si Cristo no vive, vana es mi predicación. Si Cristo no está vivo, predico inútilmente. Pero yo vengo a predicarles un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Era necesario que el Señor Jesús padeciera y muriera en la cruz, porque al morir Jesús en la cruz, quedan pagados todos sus pecados, queda pagada su liberación, queda pagada su muerte, y al morir Jesús en la cruz, se lleva con él todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, todos nuestros malos defectos. Jesús se los lleva hasta el fondo de la tierra y al tercer día resucita glorioso. Por eso Cristo está lleno de gloria, y el que se arrime a ese tronco que es Jesús, Cristo, le dará gloria y le dará vida eterna, porque el mismo Cristo dijo esta advertencia: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, estarás salvo, ¿sí? Salvo. Hoy nos encontramos con este texto tan importante, ¿sí? Jesús en el huerto de Getsemaní, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 39. Entonces Jesús salió de allí y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos. Lo siguieron también sus discípulos, y cuando llegaron al lugar donde él estaba, les dijo: oren, oren, para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu es débil, pero la carne está pronto, ¿sí? Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos a la distancia como la que tira una piedra, y doblando las rodillas le decía insistentemente: Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vinieron unos ángeles del cielo a animarlo. Entonces Jesús entró en agonía y empezó a sudar grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Jesús empezó a sudar grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después se levantó y fue donde estaban sus discípulos, y los encontró dormidos, vencidos, cansados por la tristeza. Y Jesús les dice: levántense y lloren para que no caigan en la tentación. Oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu es débil y la carne está pronto para acusarlos.
Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo de encabezados por Judas, uno de los 12 que lo había traicionado. Se acercó y le dio un beso a Jesús en la mejilla. Y Jesús le dijo a Judas: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué poco valía Cristo para este traicionero, qué poco vale Cristo para usted que lo traiciona. ¿Quién es Cristo para usted en su vida? ¿Qué papel ocupa Cristo en su vida? ¿Qué lugar le da usted a Cristo en su vida? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Sí, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y le preguntaron a Jesús: Señor, sacamos la espada, y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha, pero Jesús le dijo: basta. Jesús le dijo: basta, y tocándole la oreja lo sanó. Después Jesús habló con los que habían venido a tomarlo preso, jefes de los sacerdotes, los jefes de la policía del templo y las autoridades judías, y les dijo: ¿Soy acaso un bandido que han salido armados con palos y machetes para agarrarme? ¿Que acaso no estaba todos los días en el templo enseñándoles día a día el evangelio mientras que llegaba la hora de mi muerte? Pero hoy le toca ganar a las fuerzas oscuras, hoy le toca ganar a las autoridades judías, a mí hoy me toca perder. Y vemos cómo el Señor Jesús nos enseña que para ganar tenemos que aprender a perder. Si usted no sabe perder, usted tampoco sabe ganar. Tiene que aprender a perder. Tenemos que aprender a deshacernos de este cuerpo miserable, de este cuerpo desechable que tiene que ir a pudrirse en la tierra para que renazca un cuerpo vigoroso, un cuerpo lleno de vigor, así como Jesús muriendo en la cruz, colgado de un madero. Ahí vence la muerte y caen sobre él todas nuestras culpas de nuestros pecados, y Jesús con la muerte vence al pecado. El pecado ya está vencido. Ahora falta que usted se arrime y se acerque al dueño que ganó la batalla, que ese es Jesús de Nazareno. Usted acérquese a Jesús y Jesús tiene poder para levantarlo, tiene poder para sanarlo, tiene poder para curarlo, porque Cristo sufrió igualmente las mismas debilidades, los mismos sufrimientos por sus benditos pecados. Bendito pecado, porque si no hubiera sido el pecado, Dios no había mandado a su Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados. Que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga, y espero haberte dejado un mensaje chiquito de este gran evangelio. Jesús en el huerto de Getsemaní, del evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 39, para si tú gustas leerlo, ponte a leerlo. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y recuerda bien, los dolores nos llevan al acercamiento de Jesucristo. Los dolores nos llevan al arrepentimiento de Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito. Y espero hayas aprendido algo en este pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní, del evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 39. Gracias, que Dios te bendiga, y pídele a Dios por mí.